Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción. Soy Eduardo, coach profesional, creativo y consultor emprendedor. Y desde Rosario FM te doy la bienvenida a Imposibles, un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades y herramientas para ayudarte a emprender cambios y proyectos de una forma creativa y consciente. ¿Comenzamos? Seguís en Imposibles, seguís en el aire de Rosario FM y ahora te invito a este espacio que a mí me encanta, que cada semana aprovechamos para bajar un poco el ritmo, tomarnos un café. Siempre decimos estirarnos en el sofá, en el sillón. Acá estamos en una silla en el estudio, pero bueno, lo que tengas, ponerte más cómodo, más cómoda para conversar de forma relajada sobre temas que sin duda nos suman a cada emprendimiento, a cada proyecto, a cada empresa. Así que abrí bien los oídos porque te doy la bienvenida al espacio de Capuchino. Presenta este espacio ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, ponemos lo mejor. El capuchino de hoy, presentado por ANCAP Rosario, lo tomamos con una reciente amiga de esta casa, vamos a decirlo así. Viviana Uri, apasionada por el aprendizaje, desde hace más de 10 años desarrolla propuestas que potencian el desarrollo de personas, organizaciones y comunidades y las acompaña en el desafío de aprender de forma estratégica, ágil y práctica. Bienvenida, Viviana. Muchas gracias, buenos a todos. Qué lindo tenerte por acá. Un placer acompañar además este podcast y muchas gracias por la invitación. Por favor, un gustazo para nosotros recibirte. ¿Por qué estamos hablando hoy de aprendizaje? ¿Por qué es importante ponernos a hablar sobre el aprendizaje? Mira, como digo siempre, el aprendizaje es el poder del futuro. Es sin duda la herramienta que nos va a poner de cara a las oportunidades del futuro. A mí me gusta mucho una frase de Séneca que dice que la suerte es cuando la preparación coincide con la oportunidad. Entonces, bueno, la pregunta de cómo nos preparamos para recibir las oportunidades en un mundo cambiante, y mi respuesta es que es aprender de forma constante, consciente y de forma intencionada. Entonces, bueno, un poquito por ahí viene mi trabajo sobre temas de aprendizaje. Y bueno, también en este contexto en el que vemos que las habilidades y los conocimientos cambian de manera rápida y permanente. Los jóvenes que se incorporan hoy al mercado laboral van a tener que actualizar sus conocimientos entre unas 10 y 14 veces a lo largo de su carrera. Entonces el desafío en el aprendizaje es enorme. ¡Wow! Genial. Tiraste como mucha cosa ahí. Me encantó esto de prepararnos para las oportunidades. Y sí, todo está cambiando tan rápido que entonces lo que nos queda es como aprender toda la vida. Mira, yo creo que no hay edades para aprender. O sea, el aprendizaje es una constante. El poder desarrollar nuevas habilidades para poder actualizarnos, reinventarnos, adaptarnos una y otra vez
va a ser cada vez más fundamental. Entonces, bueno, cuando hablamos de aprendizaje, yo pienso que hay una necesidad también en los jóvenes y en los adultos de poder deconstruir nuestros propios aprendizajes, las formas en que aprendimos. Hay ahí una necesidad como de cambiar el foco en los contenidos y la memorización, porque en un mundo donde hay tanta información disponible, ¿qué sentido tiene memorizar información y respuestas? Entonces, ¿qué es el aprendizaje en definitiva y por dónde pasa el aprendizaje en el mundo de hoy? Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con poder saber qué hacer con esa información, cómo interactuar con otros, cómo trabajamos colaborativamente con otros, qué valor le agregamos a esa información que podemos tener. Entonces, el aprendizaje pasa a ser también una manera o una forma de poder deconstruirnos a nosotros mismos y de pensar que tenemos que ir de curso en curso, de clase en clase, sino que el aprendizaje pasa por otros lados y tiene que ver con otros procesos que no son solamente el de participar de instancias específicas, sino que tiene que ver con una forma de estar, de pasar y de caminar por el mundo. Wow. Esto que traes me hace pensar como... Me fui como al ámbito educativo, ¿no? Y a las críticas, claro. Y a las críticas que de alguna manera entre generaciones se hacen. Como esto de, bueno, un abuelo, una abuela decir, en mi época aprendíamos tal cosa y de tal manera. Ahora, jóvenes no saben nada. Y vos de alguna manera venís hablando como de diferentes formas de aprender. Ahora, este cambio, ¿por qué se da? ¿Es porque se ha demostrado, o sea, y es más útil aprender de nuevas maneras o de otras maneras a las que tradicionalmente estábamos acostumbradas? ¿Es porque el mundo... Pues estoy por tirar todo en el estudio. ¿Es porque el mundo cambió? Te pusiste nervioso. ¿Viste? ¿Qué tenés que aprender? No, hablo con las manos, lo que pasa. Aprendo mientras hablo con las manos. ¿Por dónde viene el cambio? Mirá, yo creo que lo que pasa es que, primero que creo que hay maneras mejores que otras. Yo, desde mi perspectiva, trato de ser lo más flexible posible, porque creo que diseñar aprendizajes tiene el desafío de poder abrirse y ser receptivo a lo que las personas necesitan, lo que las personas les interesa. Entonces, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con poder estar centrados en las personas que van a aprender y poder generar estrategias que se ajusten también a las personas. Entonces, desde ahí creo que los cambios también tienen que ver no solamente con cambios de las teorías pedagógicas, sino que también tiene que ver con cómo las personas y la cultura fue cambiando en el transcurso de los años. Y bueno, en ese sentido creo que los formatos tienen que también adaptarse y poder acompañar esos cambios. Y un poquito desde ahí. Sí, lo que creo es que hay ciertos entornos, ambientes o culturas que favorecen el desarrollo de aprendizajes. Entonces, bueno, un poquito creo que hay algunos aspectos fundamentales para poder sí propiciar ambientes o entornos que propicien el aprendizaje. A ver, por ejemplo. Y ahí creo que... Y bueno, por ejemplo, la definición de objetivos de aprendizaje que sean estratégicos, poder diseñar estrategias que sean acordes a sus objetivos, y hablo de estrategias con ese porque no creo que haya una sola estrategia, sino que justamente tiene que ver con esto de poder generar rutas de aprendizaje distintas que puedan también abordar a las diferentes personas, ¿no? Y bueno, después todo lo que tiene que ver con poder generar estrategias de facilitación y dinamización, poder colaborar, construir comunidad, espacios de co-creación. Yo creo que todos estos elementos favorecen generar ambientes y entornos de aprendizaje que sean efectivos, poder evaluar y monitorear los procesos de aprendizaje, construir indicadores, ¿no? Creo que ahí hay como ciertos elementos que favorecen los ambientes y los entornos y favorecen que esos aprendizajes sean desarrollados. Excelente. Varias cosas que nos pueden ayudar. En esto,
también pensaba, porque al escucharte entiendo que también viene el paradigma por este lado de centrarnos justamente en lo que deseamos y también desea la otra persona aprender y no lo que queremos enseñar, ¿no? Esto que hoy se está haciendo también en el ámbito educativo como énfasis en lo que son las metas de aprendizaje, que son diferentes a las metas de enseñanza, de alguna manera. En la empresa también, muchas veces queremos como bajar línea de conocimientos de determinada manera o tareas que necesitamos que se hagan de determinada forma, y por ahí no nos preguntamos tanto como, bueno, ¿qué estaría bueno que aprendiera esta persona más allá de esto concreto que quiero enseñar? ¿Y qué quiere esa otra persona aprender para también desarrollar nuestro trabajo como equipo, como empresa, ¿no? Sin duda. Yo creo que se trata de un espacio ahí de encuentro, ¿no? Que tiene que haber entre las partes, como siempre, en cualquier vínculo tiene que haber un espacio de encuentro entre las partes y hay siempre una zona común. Entonces, bueno, ¿cómo partir de esa zona común para poder también después llegar a las zonas de interés de cada una de las partes? Y eso es como fundamental, ¿no? Creo que hoy se hace más énfasis también en poder buscar esas zonas comunes. Excelente. Y en definitiva, entonces, ¿qué es lo que haces en las empresas? ¿Qué hace una diseñadora? Bueno, y organizaciones, ¿no? ¿Qué hace una diseñadora de aprendizaje? Me encanta esa pregunta porque me la hacen seguido y soy como un espécimen medio extraño, pero no, creo que también me gustó porque tiene relación con este podcast y el imposible, ¿no? Cuando empecé a dedicarme a estos temas de educación, siempre me preguntaban si iba a ser maestra y lo tengo como algo represente porque yo ponía todo mi esfuerzo para explicar que en realidad estaba abriendo un camino de lo educativo que no necesariamente tenía que ver con la docencia y bueno, acá estoy charlando contigo y abriendo camino y haciendo camino al andar, así que un poquito me parece interesante la pregunta. Y bueno, yo como diseñadora de aprendizajes tengo como definidos 3 ejes de acción en las propuestas que desarrollo. La primera tiene que ver con poder dinamizar los aprendizajes. ¿Qué significa dinamizar? Es poder diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje que multipliquen nuevas habilidades, que desarrollen nuevas habilidades. Entonces, un poquito ahí lo que hago es, bueno, justamente diseñar diferentes experiencias como capacitaciones, programas, cursos, workshops que se propongan el desarrollo de nuevas habilidades o el fortalecimiento de habilidades que ya existen, poder favorecer y generar ecosistemas de aprendizaje. Esto es muy interesante porque ahí se generan relaciones y vínculos para la conformación de esos ecosistemas. Poder desarrollar laboratorios del aprendizaje experiencial. Yo utilizo mucho el aprendizaje experiencial porque me parece que justamente tiene que ver con poder retomar la experiencia, hacer una observación reflexiva y poder desarrollar nuevas experiencias o innovar. Y ahí creo que en ese círculo interminable en el que experimentamos, analizamos, volvemos a experimentar y volvemos. Entonces es un proceso muy interesante y además tiene que ver con esto de estructuras más flexibles para el aprendizaje que no necesariamente son en instancias específicas de capacitación o de cursos. Entonces, bueno, tiene que ver con un poquito con esto, con el diseño de experiencias específicas y también generar otro tipo de estrategias que puedan dinamizar el aprendizaje. Después me gusta trabajar todo lo que tiene que ver con procesos de mejora, que ahí entra todo lo que es el diagnóstico y brechas de habilidades. Esto de cuáles son las habilidades que tengo o que mi equipo tiene y cuáles son las habilidades que yo quiero fomentar o propiciar o que me interesa a mí misma desarrollar. Entonces, bueno, ahí poder trabajar con las personas, las organizaciones y las comunidades en diagnosticar estas habilidades y las brechas. Es algo que trabajo como bastante y bueno, todo lo que tiene que ver después con auditorías para implementaciones de KPIs de aprendizaje, medir, tener indicadores del retorno del aprendizaje, indicadores de evaluación, tanto de la reacción, de los aprendizajes como de los resultados de las experiencias de formación. Son algunas de las propuestas que trabajo en el marco de mi consultora. Y bueno, después, por último, todo lo que tiene que ver con aumentar la capacidad del aprendizaje. ¿Cómo hacemos como organizaciones, como comunidades, para poder aumentar la capacidad de aprendizaje? Y ahí
Trabajo mucho con lo que son propuestas circulares y colaborativas, bueno, todo lo que son los procesos de onboarding, ¿viste? Ahí hay como diferentes tipos de propuestas, un poquito acorde a las diferentes necesidades. Wow. Interesante, lo subiré a nuestras redes. La quiero ya a ella. A Cirexa, sí, acá la amamos, nuestra inteligencia artificial. Bueno, otro gran tema, el aprendizaje de la inteligencia artificial, que podemos abordar en alguna otra instancia, pero es otro de los grandes temas. Sí. ¿Lo estás tomando como herramienta, como retadores? Sí, yo creo que ahí también es una suerte de interpelación la que nos hace la inteligencia artificial, y me parece que hay que tomarla como eso, ¿no? Como una manera en la que nos interpela las formas de aprender y en qué vamos a enfocar los aprendizajes, porque claramente las nuevas herramientas traen también estas grandes preguntas, estos grandes miedos, estas grandes inseguridades, y yo creo que es fundamental poder trabajar con ellos y incorporarlos también, porque son parte de la realidad y bueno, con su lado A y con su lado B, ¿no? Totalmente. Hablaste de ecosistemas de aprendizaje. ¿Cómo de alguna manera podemos ayudar a generar esos entornos? Como decía, para que un ecosistema de aprendizaje exista, tiene que darse como algunas condiciones, ¿no? Tiene que haber una comunidad, o sea, personas conectadas en una red. Uh-huh. Tiene que haber plataformas o espacios colaborativos para que esas personas en red puedan interactuar, es decir, hay que destinar tiempos y espacios para el aprendizaje conjunto y colectivo, ¿no? Porque el ecosistema tiene que ver con eso, de que en realidad es una manera colectiva, ¿no? No soy yo sola con mi ordenador, sino que hay otros con los que yo interactúo en ese ecosistema. Hay una cosa que para mí es fundamental, que es creer en el poder del aprendizaje. Creer que el aprendizaje es una estrategia de mejora, es una manera de desarrollar la mentalidad de crecimiento, es fundamental para desarrollar la mentalidad de crecimiento. En coaching, vinculado como a eso, trabajamos mucho como en la creencia de que la persona, ¿no?, es capaz de aprender. Me he encontrado con situaciones, con demandas de empresas, por ejemplo, que bueno, me contrata para trabajar habilidades de liderazgo con una persona que está a cargo de un equipo. Y cuando empezás a indagar, por ahí la empresa no está tan convencida de que la persona pueda adquirir esas habilidades que necesita. Entonces, ahí ya tenemos un problema. O sea, que creer en el aprendizaje. Creer en el aprendizaje y bueno, lo tiene que creer en ese caso la persona, y también la organización tiene que hacer una apuesta en esa persona, y ahí es muy importante, y hay trabajar también los miedos, o sea, ¿por qué la persona no logra desarrollar esa habilidad? Quizás hay alguna tranca que no le permite, porque el aprendizaje es multidimensional, no es solamente el conocimiento y la información, hay también cuestiones emocionales, hay cuestiones, entonces todas estas cuestiones son fundamentales a la hora de poder desarrollar los aprendizajes. Entonces, bueno, el mapa de las habilidades es otra de las cosas importantes para el ecosistema, ahora que traes como esto, ¿no? De conocer las habilidades existentes y hacer conscientes aquellas que queremos desarrollar y en quiénes las queremos desarrollar. Entonces, bueno, eso es muy importante. Y también el liderazgo de esos espacios. Alguien tiene que poder, no tiene por qué ser una única persona, pero hay que poder guiar esos procesos, dar lugar a los otros también en esa guía. Ahí hay como, bueno, procesos que tienen que ser intencionados y guiados por alguien. Y bueno, después también poder evaluar y monitorear esos procesos, claro, cómo van funcionando, cómo se desarrollan, justamente para que ese ecosistema pueda ser sostenible. Bien. Varios roles, varias cosas que ayudan a generar esos entornos. Entonces, conecto acá también. La semana pasada hablamos con María Soler sobre salario emocional, y
surgía el aprendizaje en sí, o la posibilidad del aprendizaje, la oportunidad, como un motivador para muchas personas, como un motivador intrínseco. En esto también, alguna vez en alguna empresa de la zona, cuando empezaba como a indagar en las personas qué te motiva a venir al trabajo, algo que aparece frecuentemente es como esto, ¿no? La posibilidad de aprender cosas nuevas. Entonces, a veces también desde esto, desde el entorno, del ecosistema, desde la organización, poner como en valor eso que tiene como múltiples beneficios para todas las partes, como decías vos. Sí, totalmente. De hecho, a ver, capaz que es algo poco académico lo que voy a decir, pero si vos vas a preguntar a las personas dónde aprendieron más, si en un curso o en su primer trabajo, yo quiero ver cuál es la respuesta, porque yo creo que ahí hay como, y de hecho está la frase esta famosa que el trabajo es la segunda universidad, y yo creo que hay como mucho de esto, ¿no? De cómo aprendemos y sobre todo cuáles son los procesos a través de los cuales aprendemos en estos espacios de trabajo. Y creo que cada vez más va a ir creciendo esta demanda de aprendizajes, tanto de las organizaciones como también de las personas, como vos decís, de poder generar estos tipos de propuestas en el marco de las instancias de trabajo, porque pasamos muchas horas en los espacios de trabajo, porque destinamos mucha energía, también es algo que cada vez más se valora, ¿no? El disfrute, el bienestar, entonces esto entra también dentro de esa lógica, digamos, cultural que las organizaciones hoy están cambiando. Exacto. ¿Y cómo ves a las organizaciones en Uruguay con este tema? Mira, justo el año pasado, un poquito en esta línea, desarrollé como una encuesta sobre las prácticas de aprendizaje en las organizaciones en Uruguay. Fue una muestra muy pequeña, pero justamente lo que quería era poder conocer o tener elementos para pensar la relación del aprendizaje en las organizaciones o con el aprendizaje en las organizaciones. Y te puedo compartir algunos datos interesantes que surgieron como de esa encuesta. A ver, por ejemplo, el 90% de las organizaciones que entrevisté lo que dicen es que realizan capacitaciones o programas de formación, con lo cual me pareció muy interesante. Las áreas que más mencionaron fueron, liderazgo, las mal llamadas, a mi entender, habilidades blandas, porque a veces son las más difíciles de poder, digamos, transformar. Todo lo que tiene que ver con procesos, con el uso de herramientas internas, herramientas digitales. Esos fueron las principales focos, digamos, que las organizaciones plantearon como áreas de aprendizaje. Sin embargo, así como te digo que el 90% de las organizaciones dice realizar instancias de capacitación, el 80% plantea que no evalúa los resultados ni mide el retorno de la inversión en capacitación. Y más del 90% no cuenta con diagnóstico de habilidades ni estrategias vinculadas al aprendizaje, porque lo que plantean es que afirman que las experiencias de aprendizaje están asociadas a apagar incendios, a resolver situaciones emergentes. No es una planificación tan estratégica vinculada al aprendizaje, sino que justamente surge en la medida que tienen que resolver un problema, tienen que atender una situación, un conflicto o ese tipo de necesidades, y no, digamos, con una planificación más estratégica previa. Entonces, me pareció interesante porque de alguna manera te deja entrever cómo está pensada el aprendizaje en las organizaciones. Ya te digo, fue una muestra bastante pequeña, pero la idea es poder seguir avanzando en esta línea de indagar sobre las prácticas de aprendizaje en las organizaciones en Uruguay, porque un poquito de ahí también se pueden sacar insumos, ¿no? Totalmente. Tomo nota de lo que dices. Y que quizás no con el tiempo que merece como esta parte, y creo que va a dar como para otro episodio, pero si yo como persona o desde mi organización queremos como acelerar, ir más rápido en esto del aprendizaje, ¿qué nos puede ayudar hoy? A ver, el tema de la agilidad y el aprendizaje es un gran tema y es interesante. La agilidad es un proceso. Desde esa perspectiva,
la agilidad y el aprendizaje hay que pensarlos más allá de la capacitación, porque si es un proceso, tiene que ver con procedimientos y maneras, digamos, de abordar ciertas experiencias. Entonces, bueno, creo que tiene que ver la agilidad en el aprendizaje con poner a funcionar mecanismos para maximizar el aprendizaje desde la experiencia, y para ello es necesario poder desarrollar como algunas cuestiones, como son la curiosidad, el espíritu crítico y la creatividad, que parecen cliché, pero ¿a qué me refiero específicamente con esto, con la curiosidad, el espíritu crítico y la creatividad? Bueno, es necesario generar experiencias que sean de calidad, pero que saquen de la zona de confort. Esto de pensar fuera de la caja, que está bastante utilizado y conocido, pero ¿qué significa esto, no? Y cómo podemos empezar a salir de la zona de confort, y yo creo que ahí la curiosidad y la creatividad se desarrollan cuando salimos un poquito de las zonas de confort, y yo me pregunto cuánto las organizaciones generan estrategias para generar experiencias para salir de zonas de confort. También dar tiempo, y acá es como una contradicción, porque hablamos de agilidad y yo te digo dar tiempo, pero me parece que en realidad dar tiempo para integrar y analizar es fundamental cuando hablamos de agilidad, porque justamente poder poner a funcionar mecanismos que maximicen la experiencia, necesitamos poder integrar y reflexionar esa experiencia. Total. Y por último te diría que poder ser capaces como de crear con otros sobre lo aprendido, ¿no? Animarse a hacer las cosas diferentes, poder generar un impacto positivo que modifique por más pequeño y simple que sea. Y esto parece como complejo, o me puedes decir, ay, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo llevamos adelante? Yo creo que hay como estrategias simples que se pueden implementar desde las organizaciones y a veces desde la vida cotidiana nuestra, que tiene que ver con esto de poder incluir en las reuniones de equipo, en las instancias de intercambio, estrategias, por ejemplo, de microlearning, pequeñas instancias de aprendizaje que estén integradas en la planificación que yo hago de reuniones, de mi trabajo en equipo, poder generar sprints cortos intercalados con pausas de reflexión, ¿no? Hacer preguntas, dejar que otros hagan preguntas también. ¿Cuánto espacio damos a los otros a hacer preguntas, ¿no? Y este juego, este ejercicio me parece como fundamental. Bueno, promover el intercambio entre los diferentes departamentos o perfiles profesionales dentro de una organización. ¿Cuánto damos lugar a veces al intercambio entre los diferentes perfiles? Pensamos que de pronto no tienen nada que hablar, ¿no? Alguien de, no sé, de recursos humanos con un programador. Sin embargo, quizás ahí es donde se pueden generar las experiencias más interesantes. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con proponer retos que lleven a los equipos a poder explorar afuera, a tener que pensar diferente, a necesitar colaborar y salir de la rutina. Y a veces, muchas veces, es visto esto como sacar tiempo al negocio, ¿no? Al desarrollo del negocio, y no es visto como una manera de potenciarlo, y yo creo que estas cuestiones son las que realmente pueden tener resultados impresionantes que a veces no prevemos cuando pensamos en desarrollar este tipo de acciones. Pero son pequeñas tips o pequeñas cosas que podemos ir haciendo en nuestro quehacer cotidiano que contribuyen a la agilidad en el aprendizaje. Entonces, bueno, un poquito creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con diseñar pequeñas estrategias, con poder generar experiencias que salgan de la zona de confort, con dar tiempo, ¿no? Con generar redes de intercambio. Creo que es una manera de maximizar la experiencia. Bien. Y que realmente resulte en aprendizajes significativos a partir de esa experiencia. Si queda salir un poquito de la caja, y también te digo, empresario, empresaria, dejar de apagar incendios, o por lo menos sacar un ojo de eso para también poner el otro, o el mismo que sacás en realidad, en el mañana, y preparar a tus equipos, acompañar a tus equipos de trabajo en experiencias realmente transformadoras de aprendizaje. Viviana, ¿cómo hace la gente para conectarse, comunicarse con vos? Telepatía, no. Bueno, nada, dejo acá mi correo electrónico, que es vivianauri.consultora@gmail.com.
pueden contactarse conmigo por LinkedIn, Viviana Uri, Learning Designer, o también pueden comunicarse conmigo vía telefónica. Mi celular es 096-133-555. Me encanta tener espacios de intercambio, conversar, conocer las necesidades. Bueno, nada, así que estoy abierta a lo que me quieran plantear, a sugerencias, lo que sea. Me encanta charlar, como ya verán, así que nada, encantada de poder recibirlos en mi laboratorio de aprendizaje. Excelente, excelente, mil gracias. Gracias por este tiempo y por lo que compartiste hoy. No, muchas gracias a vos por la invitación, me encantó. Estaba re nerviosa, así que espero no haber titubeado tanto y no haber no haberlos aburrido tampoco, así que bueno, nada, yo contenta y copada de poder también expandir el aprendizaje y que pueda llegar a todos los interesados, así que nada, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Así cerramos este capuchino presentado por ANCAP Rosario. Te recuerdo compartir este episodio para que más personas puedan emprender cambios y proyectos de una forma creativa y consciente. Y te pido que también invites a tus contactos a escuchar Imposibles en rosariofm.uy, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde vos quieras. Sigamos haciendo posible lo imposible. Este espacio fue presentado por ANCAP Rosario. Ponemos lo mejor.